Cuenta una de las tantas leyendas vinculadas al nacimiento del río Miño que en esta zona vivía una vieja meiga o bruja llamada Irinia, la cual se llevaba fatal con los monjes del convento. Un día, mientras vigilaba su ganado, vinieron los monjes a cobrarle los impuestos que ella nunca les pagaba. Y para defenderse de ellos comenzó a tirarles piedras para echarlos de sus fincas, por lo que los monjes decidieron quedarse con sus tierras ricas en fuentes para mantener a su ganado. La meiga les echó un conjuro y cubrió el nacimiento del niño con grandes piedras de un lado a otro de la finca para que no pudiesen llegar al agua, mientras les decía: «Jamás probaréis el agua de este río porque es niño». Nos encontramos a 660 metros sobre el nivel del mar en una de las fuentes que alimentan el nacimiento del río Miño, el Pedregal de Irinia. Ubicado en la Sierra de Meira, a unos 35 kilómetros de Lugo capital y 50 kilómetros de la Mariña lucense. Este pedregal es una colada de bloques de tipo periglaciar, a través de los cuales se puede escuchar el agua corriendo bajo los algo más de 600 metros de piedras que bajan esta ladera de la montaña. El Pedregal de Irinia es el que se ha vinculado como nacimiento del río Miño, pero realmente esta zona está llena de regatos y pequeños ríos que lo alimentan incluso antes de llegar más abajo para unirse con el regato do Porto da Pena. Poco más arriba de este pedregal, junto con otros pequeños riachuelos, está el regato de Irinia o el de Cabanas, que igual que este se unen al regato de Ceás, el cual a partir de la unión con este pierde su nombre para cedérselo al Miño. Por la otra parte de Meira está también el río Longo, lleno también de un montón de brazos o afluentes. El río Longo también pierde su nombre al juntarse al Miño poco antes de llegar a Fonmiñá, donde haremos una parada para ver que es un trozo más de río Miño y no su nacimiento, ya que hay una gran confusión al respecto. Poco más adelante de Fonmiñá también se une el regato do Chouso, y a partir de aquí una infinidad de riachuelos de los cuales iremos conociendo algunos, todos ellos en un entorno de belleza espectacular y en muchos lugares casi salvaje. Buenas a todos. Es un placer presentaros esta nueva serie que pretende dar a conocer un poco mejor a este gran desconocido que es el río Miño. Sobre todo, gran desconocido aquí, en su zona de nacimiento. Recorreremos toda su orilla, desde aquí, desde el nacimiento, hasta su desembocadura en el Atlántico, aguarda Pontevedra y camiña en Portugal. Os mostraré lugares poco conocidos o que muy poca gente asocia con el río Miño. Tengo que agradecerle muchísimo al río Miño porque he aprendido muchísimo sobre él y sobre todo sobre el paisaje y las costumbres y formas que hay a lo largo de su cauce hasta llegar al Atlántico. Me ha sorprendido muchísimo todo, su fauna, su gastronomía, su flora. Es increíble, de verdad que es algo que tenemos al lado de casa y muchas veces no nos damos cuenta de la gran riqueza que tenemos. La serie está pensada para las dos ruedas, tanto motos como bicicletas, sobre todo motos trail o maxi trail. Digo esto porque por muchos lugares por los que pasaré, aunque a todos los lugares se llega con cualquier tipo de vehículos, a muchos de los lugares por los que pasaré, por su estrechez o por el tipo de terreno, es bastante complicado llegar o circular. Espero que os guste
y que disfrutéis con ella, porque la verdad creo que está muy bonita. Y nos veremos capítulo a capítulo. Chao. Entre otras cosas, hablaremos de sus fantásticas leyendas y personajes míticos. Veremos sus embalses, bosques de ribeira, su bonita flora, la fauna que nos encontremos, monumentos y muchas más cosas asociadas o cercanas al Miño. Recorreremos parte de su cuenca desconocida, empezando hoy por la de más al norte, el río Abadín, que se une al río Anlló y este a su vez con el Miño en el municipio de Castro de Rei. Aquí se encuentra la unión del regato do Porto da Pena al río Miño, que está situado a más o menos 2 kilómetros del nacimiento de este último. Hasta aquí, si tenemos en cuenta que el regato de Feás nace con 2 brazos y 3 más hasta el último, que es el Pedregal de Irimia, podemos decir que el regato de Feás tiene 5 afluentes, a los que sumaremos 2 más que también alimentan este regato do Porto da Pena, para hacer un total de 7 afluentes que alimentan 2 pequeños riachuelos en poco menos de 5 kilómetros cuadrados. Pero es que poco más abajo de aquí está el regato de Río Longo, el cual también es alimentado por 3 pequeños afluentes que a su vez también son alimentados por varios regatos, cada uno de ellos. El monasterio de Santa María de Meira es un monasterio medieval del que se conservan la iglesia y parte de las edificaciones monásticas. Está situado en la parroquia de Meira perteneciente al municipio del mismo nombre. Se conservan 3 pergaminos anteriores al año 1151 y un total de 1195 pergaminos que van desde el año 1151 hasta el 1525. Entre la documentación destacan varios códices que tratan de copias, transcripciones íntegras o extractos más o menos amplios de los documentos considerados de interés para la comunidad, de entre los cuales destaca el conocido como
Tombo de Meira, libro 114b. Es un códice de gran tamaño, realizado entre los años 1614 a 1617 y 1617 a 1824, y conformado por 7 folios sin numerar y 32 más 28, estos de época más moderna, que siguen la numeración anterior. Una pena que en la actualidad no esté permitida la entrada al monasterio y que tampoco haya nadie en la oficina de turismo para que nos permita acceder a su interior y verlo con claridad. De las 5 o 6 veces que he intentado acceder a la oficina de turismo, todas las veces estaba cerrada. Aunque el edificio del Ayuntamiento de Meira forma parte del primitivo monasterio fundado bajo las órdenes de San Bernardo en el siglo XII, de los edificios conventuales, en la actualidad solo se conserva la iglesia, construida en el austero estilo cisterciense. Fue consagrada el 3 de julio de 1258 por el obispo Martín de Lugo. Estamos en la comarca de Aterrachá, la Tierra Llana, concretamente en Fonmiñá, a muy pocos kilómetros del centro de Meira, pero ya en su vecino municipio de A Pastoriza. Aquí, junto a los ríos que hemos mencionado antes, se une el llamado Rego do Chouso, el cual también tiene 2 pequeños afluentes. En esta pequeña distancia que hemos recorrido con un radio de más o menos 7-8 kilómetros, tenemos un total de 19 pequeños riachuelos que van dando forma al río Miño. Es increíble. Desde aquí y hasta nada más cruzar Lugo capital, podemos contar un total de 53 ríos de todos los tamaños que lo alimentan directamente, los cuales a su vez casi llegan al centenar de afluentes entre todos ellos. Me ha resultado imposible encontrar documentación fiable o la persona adecuada que me facilitase el motivo de por qué históricamente Fonmiñá está asociada como el nacimiento del río Miño, ya que con la infinidad de agua que llega hasta aquí de más arriba, podría haber sido cualquiera de los ríos que ya he mencionado. De todas formas, a pesar de que todo lo que rodea esta fantástica naturaleza de Fonmiñá es muy artificial, como diría una buena amiga mía del sur, gran artesana del barro, merece la alegría hacer una parada aquí para dar un paseo y escuchar los sonidos de la naturaleza, ver brotar el agua en forma de burbujas y sentir el olor de esta exuberante vegetación.
Puesto que esta es una zona muy rica en cultivos y el Miño la atraviesa prácticamente toda, no será posible hacer la ruta siempre pegados a su orilla hasta llegar a la desembocadura o desagüe del río Anlló con este, pero intentaremos acercarnos en los lugares más accesibles. En noviembre de 2002, Terras do Miño fue la primera declarada en Galicia por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. Sus 315 kilómetros drenan en una cuenca de unos 12.486 kilómetros cuadrados, haciendo que el río Miño sea el más largo y caudaloso de Galicia hasta su confluencia con el río Sil, el cual es más largo y caudaloso que el propio Miño, aunque éste pierde en el ángulo que define cuál es el principal. De ahí nace el dicho popular de «el Miño se lleva la fama y el Sil lleva el agua». Sus últimos casi 80 kilómetros separan Galicia del norte de Portugal, en los cuales los últimos 33 kilómetros, concretamente desde Tui en la provincia de Pontevedra, son navegables. En esta planicie que es la Terra Chá, la tierra llana, a pesar de ser prácticamente todo zona de cultivo, los diferentes contrastes de color, vegetación y clima son impresionantes. En otoño es posible estar en un lugar casi cerrado de niebla o con el día oscuro y a muy pocos kilómetros un sol de miedo que de repente desaparece otra vez entre la niebla. En los lugares donde todavía no hay cultivos o pastos, la vegetación es tan distinta, tan bonita, que dan ganas de pararse a fotografiar cada rincón a pesar de la poca luz. Este es otro de los afluentes del río Miño, el río Azúmara, a su paso por Castro de Rei y llamado igual que una pequeña parroquia de este ayuntamiento. Este río, por esta zona de la Terra Chá, en muchos lugares es incluso más ancho y caudaloso que el propio Miño. Tiene una cuenca de 200 metros cuadrados, 25 kilómetros de longitud y nace a más o menos 1000 metros de altitud en la Sierra del Mirador, en la parroquia de Montecubeiro, perteneciente al ayuntamiento de Castroverde, concretamente entre los montes Padrairo y Pena Grande. Desagua en el Miño en la pequeña parroquia de 23 habitantes de Coea, perteneciente también al ayuntamiento de Castro de Rei. En este río desagua en infinidad de pequeños riachuelos, pero los más importantes son los ríos Pol y Torneiros.
La laguna de Caque o Lagoa de Bardancos es otro humedal situado en la parroquia de Riberas de Lea, en el ayuntamiento de Castro de Rei. Sus 19 hectáreas hacen que sea la zona húmeda más grande de la comarca de Aterrachá. Aunque no tiene nada que ver con el río Miño y el acceso a su orilla es muy complicado, la laguna de Caque es digna de visitar. Tiene observatorios para las aves y con un poco de suerte y mucho silencio, no fumar ni traer perfumes encima, también se puede ver su fauna, declarada como espacio natural protegido por ser un ecosistema de gran valor ecológico por su fauna y su flora. Además de su gran variedad de especies florales, es un importante refugio para las aves llegadas del norte y una de sus principales zonas de hibernación. A diferencia de la laguna de Cospeito, esta no está alimentada por ningún río. Se ha originado por el sustrato geológico y la topografía de Aterrachá. Gracias a esto, en los meses más calurosos, su evaporación de agua se ve compensada por la acumulación de agua que hay bajo su tierra, agua que en estos meses de sequía la mantiene con unas 6 hectáreas de agua, otra superviviente más de las campañas de desecamiento que fue parcialmente recuperada en 1988. Estos son los 300 últimos metros del río Anlló antes de unirse al Miño. Ya estamos en su unión al Miño, en Amorín, parroquia de Triabá. La vegetación es tan espesa que resulta bastante difícil de localizar y muy complicado acercarse a la orilla para poder verlo bien. A ver cómo lo hacemos. Es que además acaba de salir de la maleza un jabalí que no me ha dado tiempo de grabar y esos no se andan con bromas y hay que tener muchísimo cuidado con ellos. Este que se ve aquí es el río Anlló y este el río Miño. Difícil de ver, ¿verdad? Si el viento nos permite, grabaremos con el dron, aunque dudo que se vea algo desde arriba, porque los árboles de ambas orillas tocan los unos con los otros y también están muy frondosos. Esta es la curva del río Miño. El pequeño canal de árboles que se ve enfrente es el río Anlló, y lo que está debajo y a la derecha, el río Miño. Ahora desde aquí, desde el desagüe del río Anlló al río Miño, iremos subiendo hasta la laguna de Cospeito para visitarla y disfrutar un rato de su belleza. Y desde allí iremos subiendo por la orilla del río Anlló hasta su nacimiento en el ayuntamiento de Abadín. La laguna de Cospeito, también conocida como Laguna de Santa Cristina, es un humedal permanente que está situado en la parroquia de Santa Cristina, frente a la localidad de Sistallo, en el municipio de Cospeito. Pertenece a la Red Natura 2000 y ha sido declarada por la Xunta de Galicia como espacio natural en régimen de protección general. Lógicamente se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Terras do Miño, ya que sus aguas proceden de otro de los tantos afluentes que el río Miño tiene por toda esta zona, en este caso concreto del río Guisande. La laguna original ocupaba alrededor de 70 hectáreas, pero a finales de la década de los 60 fue desecada casi por completo, aunque a principios de la década de 2000 fue parcialmente restaurada.
con lo que actualmente la laguna central cuenta con más de 5 hectáreas que junto con la cercana laguna de Caque hacen de esta otro importante humedal para la comarca. En la laguna de Cospeito está todo muy bien explicado y detallado: rutas, especies de plantas, de seres vivos, etc. Hay varios observatorios distribuidos por toda la laguna para que con un poco de paciencia se pueda disfrutar de las distintas especies de aves o mamíferos que habitan en el entorno. También hay zonas preparadas para el descanso a lo largo de sus distintos senderos. Uno se siente tan a gusto dentro de este entorno lleno de asombrosos paseos que rebosan vida, con tanta vegetación y que al mismo tiempo hacen que se sienta tanta paz interior que casi no apetece marcharse de aquí. Este es otro de los lugares en los que merece la pena hacer una parada tranquila, muy tranquila. Estamos muy cerca de la localidad de Moncelos, y esto que vemos aquí ya es el río Anlló, pequeño afluente del río Miño de tan solo 42 kilómetros de longitud, que además de ir alimentándose de bastantes pequeños ríos a lo largo de su recorrido, está formado por la unión de diversos riachuelos que confluyen en las cercanías de Gontán, perteneciente al ayuntamiento lucense de Abadín. Como se puede comprobar, su caudal es considerable, ya que su cuenca tiene una media de precipitaciones anuales de 1.166 milímetros y su pluviosidad es del tipo clima oceánico. El río Anlló coge su nombre después de robárselo al Rego da Xesta, pocos kilómetros más al norte del centro del municipio. La verdad es que son tantísimos los riachuelos que hay por esta zona que es muy fácil confundirlos, ya que su nombre cambia en donde uno menos espera: confluencias, zonas rectas, puentes, o sea, un caos. Después de cruzar el ayuntamiento de Abadín, también cruza el ayuntamiento de Cospeito y termina en el de Castro de Rei, por donde ya hemos pasado todo este tiempo. Abadín está situado al nordeste de Galicia, a 36 kilómetros de la Mariña lucense por carretera nacional desde el enlace que une la carretera de la costa con la carretera hacia el interior a la altura del ayuntamiento de San Cosme de Barreiros, y a 45 kilómetros de Lugo capital. Su paisaje está configurado por un valle interior muy fértil rodeado de varias sierras montañosas. Es confluencia de diversos ríos y arroyos del Cordal de Neda y Sierra do Xistral, por citar estos como los más destacables. La Sierra del Cordal de Neda, además de ser de zona de encuentro de peregrinos por transcurrir buena parte del camino norte de Santiago, forma parte de los septentrionales montes gallegos más importantes. Limita los ayuntamientos de Abadín y Pastoriza, con su punto más alto en el Pico Neda, situado a 796 metros sobre el nivel del mar, aunque el punto más alto de la zona está hacia el noroeste, en la Sierra do Xistral, con su pico Lombo pequeño, situado a 1027 metros sobre el nivel del mar. Lo que hace que todo esté tan verde es su clima de transición oceánica. Quienes hayan visitado la zona ya sabrán que la diferencia térmica es muy importante. Los inviernos suelen ser fríos con lluvia abundante, 1800 litros anuales, y una temperatura mínima media de 6 grados, y los veranos un poco más suaves, con medias de 18 grados.
Estos son los primeros metros del río Anlló a su entrada en Gontán, antes de cruzar el ayuntamiento de Abadín. Una de las curiosidades que comentaba antes sobre el cambio de nombre en los pequeños riachuelos de esta zona. Este que vemos aquí es el Rego da Xesta. Y a este otro lado del puente ya es el río Anlló. En este lugar donde ningún afluente se une al río ni nada parecido, el Rego da Xesta, en plena recta, le cede el nombre al río Anlló. Desde aquí sigue sus 42 kilómetros cruzando varios ayuntamientos hasta llegar a su desagüe o desembocadura en el río Miños, lugares por los que ya hemos pasado y visitado. El río Abadín en realidad es el Rego Grande, como se le conoce por la zona. Nace en medio de toda esta maleza, rodeado de pastos del Cordal de Neda. Después de hacer sus últimos metros de recorrido bajo este suelo, desagua en el río Anlló justo aquí, en este lavadero, este bonito lavadero. Buenas a todos. Buenas a todos, porque desde aquí... A ti tiñan que queimarchos huevos e despois pintarchos tamén, joder.